Esto todavía queda por verse y eso lo veremos justamente en la mañana del próximo jueves, pero es posible que con las concesiones que hizo hoy el gobierno de Sébastien Lecornu, pueda en todo caso pasar al menos estas dos mociones de censura a las que ha de enfrentarse ya para finales de esta semana. Es cierto que en ese discurso de política general que dio el primer ministro, pues ahí incluyó las tres condiciones que había puesto sobre la mesa el Partido Socialista. Había enviado un comunicado, de hecho, el partido antes de que comenzara este discurso, explicando cuáles eran esas tres condiciones: el hecho de no utilizar el artículo 49.3 para no decretar las leyes, digamos, a la fuerza, también esa suspensión de la reforma pensional, y pues decían, en caso de que ninguna de estas condiciones fuera hoy en todo caso aceptadas por el primer ministro, entonces los socialistas votarían una moción de censura que ellos mismos presentarían. Así como están las cosas, de todas maneras hay que echar un poco de números, como podemos decir de manera coloquial. En realidad el gobierno de Sébastien Lecornu bien podría salvarse únicamente por unos 20, 30 votos máximo. Es cierto que esos 66 escaños y 66 votos que tiene en su poder el Partido Socialista van a ser indispensables para la supervivencia de este gobierno en este día. En todo caso, todo dependerá, se sabe de alguna manera que de esos 66 votos de los socialistas, cerca de 10 tal vez sí votarían a favor de la censura, pero todo queda por verse. En todo caso, los socialistas, antes de decir efectivamente, gracias a través de Boris Vallaud, quien es el presidente de esa bancada aquí en la Asamblea, se reunieron justamente después aquí mismo en la Asamblea para ya tomar una decisión, y fue finalmente pues Boris Vallaud quien da a conocer que están dispuestos a trabajar con este gobierno, teniendo en cuenta las propuestas de Sébastien Lecornu, que está abierto a trabajar y a que haya sobre todo pues un debate, algo que de alguna manera pues no se había permitido en vista de que los gobiernos anteriores, de los anteriores primeros ministros de Emmanuel Macron, lo único que hacían era utilizar ese 49.3 para hacer aprobar las leyes a la fuerza, como precisamente fue el caso de esa reforma pensional. Natalia, y anteriormente se conocieron las grandes líneas de los proyectos de presupuestos del nuevo gobierno francés. Cuéntanos más o menos de qué se trata, por favor. Bueno, así es. Esta vez es un recorte presupuestario mucho menor al que tenía planeado el antecesor de Sébastien Lecornu. Estamos hablando de François Bayrou. Él había hablado de un recorte de unos 44.000 millones de euros. Esta propuesta de presupuesto es de 30.000 millones de euros. Pero esto pues tiene en cuenta también que pues va a incluir lo que significa esa suspensión de la reforma pensional, porque esto va a tener un costo para 2026 de unos 400 millones de euros y para el año después 1.800 millones de euros. Recordemos que esa reforma pensional quedaría suspendida de todas maneras de aquí a la siguiente elección presidencial, que será en 2027. De esos puntos, en todo caso, la idea es que el déficit del país no sobrepase el 5%, lo ideal sería un 4.7%. También se anunciaron una serie de impuestos para los más ricos, un impuesto sobre los holdings patrimoniales que hasta ahora pues están exentos de impuestos, también una disminución de impuestos para las parejas que ganan el salario mínimo, y también algunas ayudas de alguna manera fiscales para las pequeñas y medianas empresas. La idea es aquí de todas maneras que todo esto va a ser pues objeto de discusiones aquí en la Asamblea Nacional, pero habrá que esperar el voto de moción de censura, de las dos mociones de censura, el próximo jueves.